es momento de la entrevista. Hoy vamos a conversar acerca de la coyuntura política nacional y para este tema ya se encuentra con nosotros el señor Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Usted escribió un libro en el que sostenía que tenemos una democracia sin partidos. Entonces, bajo esa idea, ¿cuál es la situación de nuestra democracia actualmente? Bueno, estamos pasando una situación difícil, ¿no? Porque tenemos instituciones débiles, instituciones públicas y los actores políticos, los principales protagonistas del juego político, que son los partidos, también le están pasando mal, ¿no? Hemos intentado implementar una reforma política y hablamos mucho de la necesidad de una reforma política precisamente por ello, ¿no? Y en el último tiempo vivimos un clima de polarización, de confrontación, que nos distrae de atender los problemas urgentes que afectan a los ciudadanos, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada. Visto esas cosas, ¿qué espera entonces de los partidos políticos y movimientos regionales en estas elecciones? Bueno, ojalá que sea el inicio de un proceso de renovación, en el sentido de que tengamos autoridades que privilegien, ¿no es cierto?, el interés de los vecinos, de los ciudadanos, ¿no? Ahora, el problema es que hace un momento decía que precisamente que los actores políticos son muy débiles. Hace tiempo que estamos hablando de la necesidad de implementar reformas respecto, por ejemplo, a los partidos y a los movimientos regionales. Debemos pensar en algunas reformas respecto a cómo funciona nuestro esquema de descentralización, cómo funcionan los consejos regionales, los consejos municipales, y lamentablemente no se ha hecho eso, ¿no? Entonces, lo complicado es que entonces las reformas institucionales no van a afectar sustancialmente el ámbito regional y municipal, y lamentablemente corremos el riesgo de tener algo similar a lo que hemos tenido en los años anteriores, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto de agenda nacional importantísimo, ¿no? Exacto. Extender la preocupación de la reforma política a las regiones. Por supuesto, como usted dice, es ineludible entonces que se elijan autoridades subnacionales como las que hemos tenido hasta el momento, es decir, ¿no? Muchas de ellas con serios cuestionamientos, incluso a nivel penal. Exacto, digamos, parte de la reforma política precisamente buscaba que sentenciados en primera instancia, ¿no es cierto?, no puedan participar en las elecciones, ¿no? Entonces, a pesar de eso, hay candidatos que han cumplido condenas y se están presentando, ¿no? Allí hay un debate legal, ¿no?, sobre los alcances de estas postulaciones, si es que corresponden o no, ¿no? Ahora, usted escribió en su último artículo en el diario El Comercio sobre la bicameralidad. ¿Qué observaciones tiene a este dictamen que se discute en el Congreso? Bueno, creo que la idea de tener dos cámaras en general es una buena idea, ¿no? En general es una buena idea porque uno de los problemas del Parlamento es que el Parlamento legisla a veces con demasiado apresuramiento. No hay suficiente discusión y se aprueban leyes de manera inesperada, sorpresiva, ¿no? O sea, los trámites parlamentarios pueden ser demasiado cortos y eso se traduce en una mala calidad de las leyes. Entonces, tener un Senado obliga a tener una instancia revisora de las leyes, y desde ese punto de vista es una buena idea, ¿no? Ahora, el problema está en que el bicameralismo implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, las funciones específicas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, implica la relación entre las dos cámaras y la relación con el Poder Ejecutivo,
implica un sistema electoral específico, ¿no? O sea, cómo se va a elegir a los diputados, cómo se va a elegir a los senadores. En fin, hay muchos detalles que hay que analizar con cuidado y creo que lo que se ha visto en el debate en el Pleno es que precisamente por estos detalles es que el proyecto de bicameralidad corre el riesgo de no ser aprobado, ¿no? Vamos a ver si es que se buscan fórmulas efectivamente más consensuales y se dejan de lado los aspectos más controversiales y veamos qué sucederá, ¿no? Exacto. Y uno de los puntos justamente de la bicameralidad es la reelección de congresistas. ¿Está usted a favor o en contra de esta medida? Yo en general pienso que la reelección de congresistas es positiva. Creo que contrariamente a lo que mucha gente piensa, si uno mira el Perú y lo compara con otros países, en el Perú las tasas de reelección son bastante bajas, ¿no? Eh, y además, en este dictamen que se está discutiendo en el Congreso, se restituye la reelección, pero a partir de las próximas elecciones generales, ¿no? Es decir, los actuales congresistas no podrán ser reelectos, ¿no? Eventualmente podrán ser reelectos los que elijamos en las próximas elecciones generales. Y entonces me parece que está bien. Además se plantea que solo pueden ser reelegidos una sola vez, y eso me parece bien, ¿no? O sea, es decir, los ciudadanos somos los que tenemos que tomar la decisión de reelegir o no, y la experiencia es muy importante en el trabajo parlamentario. Claro, ahora quisiera tocar un tema muy importante porque usted formó parte de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y no todas sus propuestas fueron aprobadas. ¿Qué reformas serían impredecibles discutir y aprobar ahora? Bueno, dos de los temas que nosotros propusimos y que nunca llegaron a ser debatidos eran precisamente los temas de los que hemos estado conversando, ¿no? Había un paquete legislativo que tenía que ver con gobiernos regionales y municipales y movimientos regionales, y había una propuesta de vuelta al sistema bicameral, ¿no? Yo diría que la propuesta que se está discutiendo en este momento, en términos, bueno, en muchos aspectos, se parece a lo que nosotros propusimos. Se han recogido, creo yo, varias de las propuestas que nosotros lanzamos, pero también es cierto que hay otras que no. Precisamente muchas de las que están generando controversia y desacuerdo son aquellas que no propusimos nosotros, ¿no? Es iniciativa de la Comisión de Constitución. Y lamentablemente, pues no ha habido debate suficiente, ¿no?, sobre estos asuntos. Entonces, quizá lo mejor sea evitar los aspectos más controversiales y no perder la oportunidad de implementar una reforma que sería importante. Usted también escribió sobre el giro a la izquierda en América Latina. ¿Podría explicarnos su posición? Sí, bueno, se está hablando de un giro a la izquierda en América Latina en los últimos años, en la medida en que gobiernos identificados con posturas de izquierda han ganado de manera reciente, ¿no? En Chile, con el presidente Boric, eh, el presidente Petro en Colombia, ¿no? Bueno, el propio Pedro Castillo en el Perú, ¿no? Pero creo que no es que los electores necesariamente ahora tengan preferencias más ubicadas hacia la izquierda necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años la crisis económica, el COVID, ha golpeado mucho a los gobiernos y allí donde hubo gobiernos de derecha, los electores parece que ahora prefieren candidaturas de oposición, ¿no? Pero creo que también vale al revés, ¿no? Si es que en el gobierno estuviera alguien de izquierda, seguramente los electores van a irse hacia presidentes de oposición y terminan votando por candidaturas de derecha, ¿no? Pero puede ser que efectivamente algunos presidentes de izquierda han llegado al poder, pero no hay que olvidar que no han llegado con votaciones muy grandes, no hay que olvidar que no tienen mayoría parlamentaria, no hay que olvidar que el contexto es muy complicado y entonces están obligados a buscar consensos, a construir mayorías parlamentarias,
y no hay mucho margen para hacer grandes innovaciones de política pública, lamentablemente, en este momento, ¿no? Claro, y ahora veremos también cómo se ve este panorama, si continúa así en las próximas elecciones en Brasil. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación también. Gracias por su tiempo. Es momento de ir a una pausa y retornamos.